Hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que nos mudamos a un país donde las elecciones están hechas para que siempre gane el mismo partido, el del grupo político más grande, el más poderoso. Imaginemos un país donde las reglas del sistema electoral las inventara el grupo gobernante para beneficiarse a sí mismo, sin tomar en cuenta realmente la opinión de los opositores o peor aún, de la gente y de los ciudadanos a los que en teoría representan. Un país como el que aparece en Rebelión en la Granja, donde un movimiento político se dedicara por más de 40 años a luchar para democratizar al país y alcanzar el poder, y que una vez alcanzado el poder, el partido olvidara sus luchas y sus promesas y se dedicara a destruir una por una las reglas y las instituciones que le permitieron encumbrarse, solo para traicionarse a sí mismo. Imaginemos un país donde las reglas del sistema electoral fueran aprobadas ilegalmente gracias a una mayoría legislativa construida de manera artificial y donde, en lugar de corregir los errores del pasado, el partido ganador, al contrario, oficializara las ilegalidades para perpetuarse eternamente en el poder. Hasta el viejo PRI entendió a finales del siglo pasado que el monopolio del poder era ya insostenible. Un país donde las reglas estuvieran tan descompuestas que con el 54% de los votos en las urnas una fuerza política pudiera llevarse al final el 86% de los diputados y los senadores, una proporción muy parecida a la que tienen los legisladores en países tan democráticos como la Venezuela de Nicolás Maduro. En ese sistema, las reglas estarían diseñadas abiertamente para lesionar a las minorías y hacer que sean subrepresentadas. En otras palabras, para que proporcionalmente hablando las minorías reciban menos curules, menos escaños de los votos obtenidos en las elecciones. Pero en ese país imaginario, los partidos políticos chicos reciben tan poco dinero que simplemente no les alcanza para promocionarse ni para difundir sus propuestas, así que nunca pueden ganarle al partido grandotote dominante. Además, las instituciones electorales de esta nación imaginaria reciben menos dinero del que necesitan para operar. Funcionan mal, pocos recursos, sin capacidades técnicas, algo así como lo que le pasó en su momento al sistema de salud cuando cerraron el Seguro Popular y en su lugar crearon el INSABI. En ese país, además, nadie podría quejarse de nada, porque el partido dominante que creó las reglas de manera arbitraria controla también el Poder Judicial y en los hechos consiguió también adueñarse de los árbitros electorales. En otras palabras, estamos imaginando un país sin democracia donde las reglas del sistema electoral estarían diseñadas para imponer a un solo movimiento y aplastar a los competidores. Un país donde el presidente de la República se hubiera convertido en un pequeño emperador, capaz de controlar a la mayoría de los gobernadores, los legisladores del Congreso, los jueces, los magistrados y hasta los ministros de la Suprema Corte. Al Tribunal Electoral también y a las comisiones de derechos humanos. Pero eso sí, no quiere oír las críticas de la prensa, los opositores o peor aún, de los expertos académicos, de los hombres y mujeres que lucharon para crear la democracia. Un país donde los ciudadanos han perdido poder porque los legisladores se autoproclamaron como incuestionables con una reforma mal llamada de supremacía constitucional. Y porque no conformes con eso, amarraron de manos a los ciudadanos, poniéndoles limitaciones
a la figura legal que más le ha servido a la gente para protegerse de las arbitrariedades del poder, es decir, el amparo. O peor aún, un país donde las autoridades electorales fueran elegidas mediante una elección simulada en la que la población recibiera indicaciones de cómo votar, a qué candidatos apoyar, en acordeones repartidos ilegalmente por el partido oficial. Todas estas cosas que estamos imaginando no son de Venezuela, ni de Rusia, ni de Corea del Norte, no, nada parecido, no son de un gobierno de ultraderecha, pero tampoco son exactamente de un país imaginario, ¿eh? Y por supuesto muy poco democrático. No les estoy hablando del país del Gran Hermano ni del México del siglo pasado, cuando un solo partido gobernaba todo. Esos son los grandes temores que la oposición y los expertos en democracia advierten para México hoy, en este preciso momento. La presidenta Sheinbaum quiere acallar estos temores, pero de pronto no son injustificados, porque aunque todavía no sabemos en qué va a consistir exactamente la reforma electoral de la 4T, todas las propuestas y todas las circunstancias que les acabo de describir han estado sobre la mesa. Unas fueron ocurrencias del expresidente López Obrador. Otras son ideas que la presidenta ha propuesto y que hasta hace pocas semanas todavía promovía en la Mañanera del Pueblo. Así es que la inquietud es muy grande, porque las reglas del juego electoral son el último bastión de resistencia que los opositores sí y las minorías tienen ante Morena y sus aliados políticos. Son la última trinchera que pueden guardar ante el retroceso institucional y democrático que, nos guste o no, hemos vivido en México en los últimos años. La presidenta Sheinbaum ha insistido que su reforma electoral va a ser muy buena y muy democrática, y no nos queda más que confiar en su palabra. Cuando menos no está prometiendo que vamos a tener elecciones mejores que las de Dinamarca. El temor de la gente y de los analistas es grande, muy grande, porque si la 4T consigue poner en marcha su aplanadora legislativa, nadie va a poder hacer nada contra la reforma electoral. Les guste o no, gracias a lo que la 4T ha hecho, hoy México es un país tan, pero tan democrático que Morena y sus aliados pueden aprobar la reforma electoral que les venga en gana, la que se les antoje, sin importar que no convenga, que no convenza, que sea regresiva o que sea abiertamente ilegal e inconstitucional. Si la política mexicana fuera un juego de ajedrez, la 4T controla todo, el tablero, las piezas blancas y las negras e incluso a los jugadores. Y ahora tienen en sus manos el poder de adueñarse de las reglas del juego. Yo soy Adela Micha.